Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Carrasco, soy profesor en el grado en diseño de interiores en UDIT, también coordinador del grado, y estoy aquí para hablar para desarrollar una ponencia que he titulado Interiorismo y capacidad disruptiva. Me voy a poner mejor un poquito de lado porque si no, no veo la pantalla. Diseño del espacio y nuevas formas de vivir, en la cual voy a intentar de una manera relativamente ligera desarrollar ciertas ideas que tienen que ver con cómo el diseño de interiores tiene la capacidad para diseñar cómo es la experiencia del ser humano y no solo diseñarla, sino mejorarla o desde un enfoque crítico transformarla. Entonces, para arrancar, que esto es una conexión directa con mi directora, es una diapositiva que utilizamos como en ciertos momentos, decir que en realidad los espacios interiores tienen un papel fundamental en nuestras vidas porque en realidad el 90% del tiempo, aunque no lo pensemos, aunque no lo a echar una reflexión que no hacemos de manera habitual, lo pasamos en espacios interiores, de manera que vivimos interiores, trabajamos en interiores, descansamos en interiores, nos distraemos en interiores, cuidamos en interiores y consumimos en interiores, de forma que en realidad, aunque no a veces no se da la importancia que merece, son realmente los espacios que tienen un mayor impacto y una mayor incidencia en lo que somos como personas, en nuestra calidad de vida y en el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, esta capacidad del espacio interior para definir nuestra vida tiene, por un lado, una componente relativamente cercana a nosotros, que es sensorial, o sea, que tiene que ver con cómo sentimos los espacios, con cómo de atractivos o no son visualmente, con cómo los tocamos, cómo huelen, cómo los escuchamos. Pero también el diseño interior tiene que ver con ciertas cuestiones o principalmente programáticas que responden a otro tipo de decisiones, que pueden ser económicas, pueden ser, no lo sé, tecnológicas, y tanto unas como otras tienen la misma importancia y probablemente la misma capacidad para ser críticas y darnos herramientas para diseñar estos lugares de una forma diferente. Entonces, definir no significa solo acompañar, sino construir. Es decir, la definición de los espacios interiores no es esa cohabitación, o sea, no es únicamente una herramienta que tenemos que sea pasiva, sino que debe ser activa. O sea, debe ser crítica, debe ponerse delante de la tarea, ¿no?, que tenemos como interioristas y activamente transformar ese programa para ser capaz de proponer situaciones que no solo sean las que ya conocemos, decoradas o, vamos a decir, estéticamente modificadas, sino que podamos incluso ser capaces de proponer y de imaginar situaciones que trascienden ese status quo. Es decir, imaginar situaciones y diseñar nuestro día a día de una manera un poquito más abierta. Esto lo podemos hacer de varias maneras, o vamos, he intentado ahora, iremos recorriendo diferentes ejemplos que transitan entre estas cuatro categorías, pero fundamentalmente, primero el interiorismo entendido como coreografía de lo cotidiano, es decir, como una disciplina que diseña nuestros espacios para modificar y para afectar cómo los cuerpos se mueven y cómo a través de estrategias que tienen que ver con qué nombres le ponemos a los espacios, las proporciones que tienen o las conexiones entre unos y otros, somos capaces de definir movimientos o de definir comportamientos. Luego, el interiorismo como tecnología política. También creo que como diseñadores de interiores tenemos la capacidad para definir cómo se producen las asociaciones entre personas y cómo nos relacionamos los unos con los otros. Esto que me imagino que, o creo que a día de hoy, tiene que ver sobre todo con el espacio de vivienda o con el espacio residencial. Estaremos todos de acuerdo que no es lo mismo vivir en un estudio de 40 metros cuadrados que en una comuna hippie o que en un bloque de vivienda de un desarrollo, de un ensanche. Entonces el interiorismo sí que tiene la capacidad, sobre todo por el gran boom o el gran auge, la gran subida que está teniendo toda la actividad o todo el trabajo en torno a la reforma o al repurpose, sí, como los cambios de uso y nuevas formas de vivir espacio doméstico. Creo que ahí tenemos mucho que decir. Luego también el interiorismo define qué vidas son posibles. Esto tiene que ver, es una especie de expansión de esto que estaba comentando ahora, pero cómo esta construcción, este diseño del interior de nuestros edificios permite o de alguna manera permite que pasen ciertas cosas a la vez que impide que ocurran otras,
y cómo ese diseño es el que nos va a ayudar a que este tipo de dinámicas puedan suceder, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no sé, en el ámbito educativo, pues se puede incluso relacionar con teorías que pueden ser las diferencias entre el método Montessori y el método de educación tradicional. Entonces, ese interiorismo a través de la compartimentación o apertura a los espacios, el cambio de la ocupación de los lugares a través del mobiliario, va a ser capaz de generar diferentes maneras de habitar. Y luego, por último, el interior como un laboratorio de la vida contemporánea. Es decir, al final, si volvemos un poco para atrás y hacemos la reflexión de nuevo de pensar que el 90% del tiempo que vivimos lo hacemos en espacios interiores, realmente parece que el espacio interior es el que tiene mayor potencial para la experimentación. Por un lado, por la cantidad de tiempo que pasamos en él, y otro porque a nivel de costes y a nivel de dificultad, la capacidad para probar algo que no funciona y descambiarlo o deshacerlo y convertirlo en otra cosa, va a haber en muchos momentos en los que esto no va a ser de alguna manera limitante, ¿no? Como puede ser a lo mejor, o a diferencia de lo que puede ocurrir a lo mejor en un desarrollo urbano. Si desarrollamos vamos a decir, como una parte del territorio con una serie de inversiones a una escala tan grande, evidentemente revertirlo va a ser muy complicado, pero en un interior de una vivienda de 70 metros cuadrados, pues la hago, me funciona o no me funciona, y en 5 años lo desmonto y es otra cosa. Entonces creo que esa componente temporal, que es más corta, en el caso del interiorismo, permite, o creo que debería permitir, ser un poquito más ágiles y tomar más riesgos, sobre todo. Entonces voy a recorrer 3 capítulos, va a haber algún ejemplo más, yo creo que hay 5 o 6, para intentar comentar cuestiones que tienen que ver con estas reflexiones primarias aplicadas a diferentes casos de estudio. El primero que quería enseñar es la cooperativa La Borda, diseñada por un estudio que se llama La Col en Barcelona, y aquí quiero hablar de colectividad. Aquí, a ver. Yo creo que el puntero no se ve, no pasa nada. En este caso, en este ejemplo, es un desarrollo de una cooperativa de viviendas en Barcelona, que en realidad lo único que tiene de especial a nivel, vamos a decir, de organización, es que la propia cooperativa, evidentemente formada por los habitantes o por los propietarios de estas viviendas, desde el principio tuvo una especie de acercamiento activista al espacio o al diseño de estos espacios, y en realidad, como podéis ver en la foto, el propio proyecto se organiza como una serie de viviendas dispuestas alrededor de un espacio central, del que hablaremos ahora, donde muchos de los usos que habitualmente parten de la célula individual de vivienda se expanden al espacio común. Entonces, esa tensión, que evidentemente tiene que ver también con un tema cultural del que podemos hablar más adelante, esa pequeña expansión en la cual ahí en la fotografía se puede ver, aunque no sé si puedo utilizar mi ratón, por aquí se puede ver que en este gran espacio intermedio, por ejemplo, aparecen unas lavadoras. Entonces este gran lugar se va a convertir en una gran espacio de lavado para toda la comunidad, que de repente con el tiempo cambia, se mueve el mobiliario y se convierte en una zona de reunión para las reuniones de vecinos, me imagino. En un momento puede haber un concierto, un cumpleaños de quien sea. Empieza a poner en cuestión cómo, pues en el desarrollo habitual de nuestros espacios residenciales, cómo esa diferencia entre lo privado y lo público se puede difuminar y puede dar lugar a situaciones en lo que habitualmente consideramos como privado puede ser también un espacio para compartir, o puede ser un espacio para relacionarnos de otra manera. Entonces, ellos, desde el punto de vista conceptual, arrancaban de esta idea de intentar, bueno, es un bloque de viviendas que está en la calle de la Constitución, intentaban conceptualmente ver cómo de alguna forma la propia calle o el espacio urbano se puede integrar dentro de ese interior, o sea, cómo el interior puede absorber la calle. Normalmente se habla, desde el punto de vista del diseño contemporáneo, se habla mucho de la conexión entre el interior y el exterior, las ventanas, la luz. Siempre es como una perspectiva o un abordaje que parte del interior hacia el exterior. En este caso, ellos lo intentan invertir y es el propio exterior el que se va a meter en el interior para convertir todos esos espacios intermedios, que habitualmente en otro tipo de proyectos pues son mera circulación y espacios por lo general, sobre todo en la obra nueva, con bastante poca intención y básicamente vacíos, para intentar convertirlos en lugares que merezcan la pena y en los que realmente sí que haya gente. O sea, que haya una especie de espacialidad donde la gente se puede encontrar, pero no solo porque te choques en el pasillo, sino porque en un momento dado, pues parte de tus actividades están ocurriendo fuera. Entonces, este enfrentamiento activo a esta
interiorización del espacio público te obliga a encontrarte con la gente. O sea, no es que tú tengas que activamente buscar encontrarte con la gente, sino como hay ciertas cuestiones que vas a tener que resolver en un tercer lugar, pues te vas a empezar a encontrar con esos vecinos. Entonces, en planta, pues se puede ver que en realidad hay una serie de tipologías de vivienda en las que no voy a entrar, una un poquito más ampliada, otra más reducida, dependiendo de las diferentes plantas, y dentro de cada uno de los niveles, pues aparecen determinados espacios compartidos que en este punto podéis ver como este gran atrio, que era el que se veía anteriormente en la foto, realmente desde el punto de vista del proyecto tampoco está muy definido. O sea, se queda como un espacio por rellenar, ¿no? Que luego serán los vecinos los que le encontrarán el punto. Entonces, este gran patio, que en realidad no deja de ser un gran exterior, que se convierte en un interior, porque aquí podéis ver que tiene una cubierta, de la que igual puedo comentar algo más adelante, una cubierta que se puede accionar mecánicamente para ventilar. En realidad no deja de ser como un pequeño parque donde las propias circulaciones se convierten en el propio espacio urbano y los diferentes accesos a las viviendas quedan definidos en el perímetro, mientras que, bueno, en la planta baja pues esto se convierte en un gran aparcamiento de bicis, donde la gente puede dejar sus diferentes bártulos o sus diferentes objetos antes de volver a su vivienda. Y de repente veis como con esa actitud de encontrar el espacio intermedio, los propios vecinos empiezan a ocupar y empiezan a darle vida a estos lugares. Entonces, desde el propio diseño de esos interiores, que no tiene por qué ser, como decía antes, no tiene por qué ver con el aspecto estético, sino con la organización de los espacios, sí que podemos propiciar que esto pase. Entonces, lo interesante aquí no es tanto qué pinta tiene o qué aspecto tiene, sino el hecho de que la gente rápidamente lo abraza y lo empieza a colonizar y lo hace suyo. Entonces veis que de repente pues cada vecino empieza a poner sus plantas, aparecen por ahí las bicis, los tendederos, como todas las cuestiones, ¿no? Y ese gran espacio que en un momento dado pues era esto, o sea, solo desde el planteamiento programático de dejar un espacio libre para que la gente pueda organizarse y usarlo, pues de alguna manera, de una manera como más o menos sencilla, pues se empieza a ocupar y en este caso nos guste más o menos, que puede ser que esto es una cuestión más subjetiva, ¿no? Pero empiezan a aparecer las lavadoras, la gente coloca sus sillas, se convierte pues como en un gran salón. Entonces tú tienes tu salón que será pues más grande o más pequeño, con sus 20 metros y su mesa de comedor con un sofá, pero tienes también a tu disposición este espacio como de alguna manera un poco más configurable y más expandible. Y de la misma manera, pues esto se extiende a todos los niveles. Veis igual la fotografía de los pasillos, la gente empieza a colocar su propio almacenamiento para zapateros. Todos estos espacios que habitualmente no se utilizan porque son de paso, empiezan a desahogar el propio espacio de vivienda y todo el mundo los siente como propios. Entonces yo creo que eso también parte de que tú mismo aceptes que tu casa no acaba en la puerta de tu casa, sino que todo a la vivienda o desde el momento en el que pasas ese umbral que te introduce en el interior, o sea, el interior arranca aquí, a pesar de que siga siendo un gran semi-exterior, el momento en que pasas el umbral, ese espacio es tuyo. Entonces cada uno pues lo va colonizando y veis pues que en un momento dado elementos de diseño en esta cubierta que se planteaban como tendederos, pues dejan de ser tendederos y se convierten en columpios y cada uno pues va hackeando, va ocupando, que yo creo que es una parte también importante del interiorismo, que el usuario tenga la capacidad para también actuar, o sea, que no se sienta como una disciplina impuesta, sino que se pueda dialogar con el usuario, pues ahí ya cada uno va convirtiendo estos dispositivos en elementos para colgar otras cosas, como por ejemplo bebés. Entonces, pues por ahí. Y veis esto, que es una imagen muy bonita, en la cual pues casi no sé bien qué puede ser ese elemento que parece entre un cuadro eléctrico y no sé bien, una cuestión que directamente es infraestructural o tiene que ver con las instalaciones del edificio, rápidamente se convierte en una pequeña mesita y todo queda integrado en una especie de conexión ecológica bastante suave. Y lo que realmente nosotros o habitualmente se percibe como interiorismo, que es la vivienda, pues también está muy bien resuelto y veis que es un espacio mucho más cálido, directamente desarrollado a través de pues eso, unos pavimentos continuos con un microcemento, carpinterías de madera, de pino, también madera en los techos, de una manera bastante silenciosa, de forma que en el momento en que pasas el umbral de la puerta de tu casa vuelve a haber un cambio y lo vas a notar como un espacio más recogido, pero de alguna manera sigue la lógica del caso anterior.
Luego, había traído otra segunda reflexión que tiene que ver con la capacidad del interiorismo para hablar con esta cuestión de la que hablaba al principio de la performatividad o de la optimización de los movimientos y de las acciones que ocurren dentro de los espacios. Y en concreto quería hablar de la torre de cápsulas de Nagakin, esta Nagakin Capsule Tower, que desafortunadamente creo que ya está demolida o ya ha desaparecido. Y de hecho han comprado, bueno, ahora lo comento. Em, Porque es un ejemplo de los años 60 de un arquitecto japonés que se llama Kisho Kurokawa, que estaba pues de alguna o críticamente metido en un movimiento, el metabolismo, que tiene una serie de preocupaciones teóricas o ideológicas sobre cómo ocupar la ciudad de Tokio, la falta de espacio, la falta de tierra o de sí, como de espacio para construir más vivienda, y ellos de alguna manera estaban experimentando con modelos de crecimiento que pudieran densificar el uso del territorio japonés. Entonces esta gran torre de viviendas se configura como un gran núcleo vertical al cual se van añadiendo estas unidades habitacionales mínimas, que vamos a ver ahora que son muy, muy, muy pequeñas, donde personas de manera individual pudieran resolver todas sus necesidades en un espacio muy, muy, muy mínimo. Entonces esta cuestión, la de la unidad habitacional mínima, que ha sido investigada y desarrollada por multitud de arquitectos, diseñadores, interioristas a lo largo de la historia, y ahí no vamos a entrar, en este caso, de una manera visual muy rápida, se concreta o se ubica en esta pieza, ¿no? En el gran interior que va a resolver todos los problemas de las personas en el menor espacio posible, con la menor cantidad de dinero y de la manera más óptima. Entonces aquí podéis ver que esta vivienda, que funciona prácticamente o tiene un abordaje relacionado casi con el diseño de una cápsula aeronáutica, o sea, parece una pequeña cabina de avión, tiene un espacio vividero que ocupa el 75% del interior y una esquina que se convierte en un baño en el cual en 1,5 metros se resuelven todas las necesidades. Entonces, a través del diseño del perímetro y de este gran mueble que ocupa uno de los que ocupa uno de los fondos, se empiezan a desplegar estas coreografías y estos movimientos en los cuales, a través de la activación de una pieza de mobiliario de 60 centímetros de fondo, de repente se empiezan a solucionar todas las cuestiones programáticas, y lo que a priori es una pared se convierte en un pequeño escritorio que, si lo pliego, debajo me aparece espacio de almacenaje, pero a la vez tengo una nevera, tengo una capacidad, pues en el año 67, pues para llamar por teléfono, un microondas, pero a la vez, no sé, multiplicidad de cachivaches que, a través de la activación y de la interacción con el usuario, es ese propio usuario el que tiene que poner a funcionar su propio espacio interior a partir de un aparato que le da la libertad de solucionarlo. Como digo, creo que estas cápsulas ya está completamente demolido. Sé que hay en algunos museos que se han ido haciendo con los prototipos, entonces los tienen expuestos. Sé que en Nueva York hay una, por ejemplo. Entonces todavía existe como tal, pero no como edificio. Entonces podéis ver aquí que en esta recreación, que es una de las que ya están restauradas, realmente es una unidad muy, muy, muy mínima. También es bonito ver todos estos aparatos tecnológicos antiguos, ¿no? Como el reproductor de música o la... Entonces, como casi la cama es a la vez el espacio de descanso, pero el espacio de trabajo, pero a la vez el espacio de comer. Entonces, dependiendo de cómo configures esas piezas, pues tu habitación es una habitación, es un salón, es un taller, es un... no sé. Entonces, aquí hay una cuestión que también, porque creo que todos somos conscientes, y ahora veremos algún otro ejemplo, de que parece que esto también es como una visión más crítica, ¿no? Pero que la solución al problema de la vivienda es hacer viviendas más pequeñas que resuelvan todos los problemas, que yo creo que no debería ir por ahí, porque no todo el mundo quiere vivir en una casa de 20 metros cuadrados donde comes, bebes, cenas y te duchas en el mismo sitio, pero es una manera de resolver este tipo de cuestiones que, bien entendida, tiene mucho potencial para poder por lo menos dignificar todas estas situaciones. Entonces veis aquí que además tiene esta gran imagen del óculo central que te conecta con el exterior, y aquí tenéis el alzado completo de la pieza, ¿no? Con la nevera, aquí también colocada. Entonces esta cuestión realmente también tuvo como una reactivación a partir de 2011, lógicamente, crisis, no hay dinero, y hay que pensar hacer más con menos, y ahora parece que estamos como en la misma línea. Entonces, por ejemplo, aquí traigo un proyecto de uno de nuestros compañeros, de Carmelo Rodríguez y de Rocío Pina, del Estudio Enorme,
donde ellos intentaban reproducir este tipo de sistemas, que evidentemente ya es como una cuestión que los proyectistas pues ya llevan años, ¿no? Estamos hablando del año 67, creo que nunca nos inventamos nada, lo mejor es como saber qué se ha hecho para apropiarlo y hacerlo nuestro. Entonces, en este caso, veis que esta optimización del espacio, si bien en el caso de Kurokawa era este muro equipado o esta infraestructura lineal, cuando venís a ver este proyecto enorme, ellos lo que configuran es un mueble que resuelve todas las cuestiones, pero que el propio mueble no solo se abre y se cierra, sino que el mueble se mueve. Entonces, en función de cómo este espacio o cómo estos distintos muros se acoplen o se desplacen por el espacio principal, de repente desplegamos una cocina, desplegamos una habitación o desplegamos una sala de estar. Aquí tenía un vídeo que, como ya me imaginaba, no iba a funcionar. Puedo intentar reproducirlo al final si da tiempo, donde se ve cómo se despliegan estas cuestiones, ¿no? Y luego aquí traía otro ejemplo de este tipo de abordaje que lo mismo también ha sido reproducido en el mundo más contemporáneo, que es del estudio ELI, son unos compañeros de aquí de Madrid también, Uriel Fogué, Carlos Palacios y Eva Gil, que en una reforma para un piso aquí en Madrid utilizaban un abordaje parecido. En este caso, no va a ser tanto que estos muros equipados se muevan, sino que en realidad los elementos se reprograman, de forma que lo que aquí es una escalera lo puedes extraer y a la vez puede ser un espacio de almacenamiento, pero si la escalera la mueves se convierte en la silla para la mesa. Entonces es casi, en este caso, es como entender que una escalera no es una escalera, es decir, a nivel, vamos a decir, como bueno, a nivel de ponerle un nombre a una cosa. Si yo lo llamo escalera, me imagino que una escalera es un objeto, un determinado elemento que me permite subir a un segundo lugar, pero en realidad una escalera formalmente son 4 volúmenes que tienen una forma determinada, y si yo lo llamo escalera, determino su uso, pero si nos fijamos en la forma o en el objeto en sí, ese objeto se puede utilizar para muchas más cosas. Entonces ellos juegan un poco con eso para definir más que elementos, ellos definen situaciones. Entonces yo tengo un lugar donde tengo un cierto nivel de iluminación y una persona se puede poner dentro, o como, sí, dentro de ese determinado espacio. Entonces yo lo puedo llamar ventana, o lo puedo llamar asiento, o lo puedo llamar como yo quiera, ¿no? No tiene, es un espacio que está menos determinado a nivel de esa performatividad o de esas coreografías. Y aquí traía otro vídeo que tampoco se va a poder reproducir, así que ahora vemos si nos queda un poco de tiempo para rescatarlos. Y luego, una tercera vía, una tercera manera para abordar de manera crítica el interiorismo, que tiene que ver con los procesos, con la materialidad y con los procesos. Y aquí voy a hablar de dos proyectos que en realidad están conectados, porque si no me equivoco, el promotor es la misma empresa o las mismas dos personas, que son dos restaurantes que están aquí en Madrid, que son Mode Movimiento, de Lucas Muñoz, y Tramo, diseñado por Selgas Cano. Esto me interesa porque dentro del interiorismo muchas veces tendemos a pensar que la componente material tiene una importancia estética, es decir, se define en términos de me gusta, no me gusta, o de bonito o feo, o de generar una determinada atmósfera visual, cuando en realidad también puede suponer un abordaje crítico a cómo utilizamos los materiales o a cómo llego yo a determinadas soluciones y cómo éstas definen mi espacio. En el caso de Lucas Muñoz, que es la persona que está detrás de Movimiento, él probablemente porque su background académico no está ni en la arquitectura ni en el interiorismo, él es diseñador. Entonces es una persona que ha transitado desde el diseño de objetos hacia el diseño de espacios, es decir, viene con una mentalidad un poquito distinta. Él intenta, o él, probablemente si lo contara él, lo contaría de una manera distinta. Desde mi punto de vista, él lo que consigue es, dando por hecho que va a trabajar con una serie de elementos que vienen del mundo industrial o con una estética más industrial, trabajarlos y reconfigurarlos para que se conviertan en espacio en sí mismos. Entonces podéis ver cómo, igual que antes veíamos esta pequeña peana que parecía un cuadro eléctrico que se convierte en una mesa, pues en el caso de su trabajo aparecen las instalaciones que habitualmente pues son tubos que lo que estamos intentando es esconder. Pues él lo que hace es admite que va a tener que haber un tubo, y el tubo pasa a formar parte del propio diseño del espacio. Entonces los tubos de conducción eléctrica pues se convierten en esta gran espiral que me va generando decoración, entre comillas, a partir de una limitación técnica, o de lo que desde el punto del diseño podemos ver como una limitación. Él lo apropia y lo mete dentro del lenguaje de diseño, que es algo que le permite que sus espacios sean integrales, es decir, que todo esté incluido
en la atmósfera espacial. Entonces veis cómo por el restaurante, si no me equivoco, tienen como una carta de pizzas. Bueno, no voy a entrar en eso porque realmente no estoy seguro, pero veis que estos grandes hornos de cocido, pues de repente tienen estas luminarias, que son luminarias puramente industriales de taller, que atadas con una serie de cabos y descolgadas, pues generan prácticamente un paraguas que se convierte en un espacio en sí mismo, cuando en realidad la iluminación pues no está solo contemplada desde el punto de vista técnico, sino que pasa a ser un objeto que ocupa el espacio como cualquier otro. Entonces, en este caso, la luminaria tiene la misma importancia más que el propio horno y el espacio se convierte como en este gran monstruo de 8 patas que se te coloca encima cuando estás cocinando, ¿no? O igual, el diseño de estas grandes lámparas botijo, veis otra vez, se vuelve a repetir la utilización de los mecanismos de iluminación que habitualmente van descolgados en techo, pues cambian de posición y empiezan a generar volúmenes. Todo el trabajo de cerrajería que de una manera muy directa, porque veis que es prácticamente son mallazos de obra rediseñados y retrabajados para colocarlos dentro del espacio, y de esta manera, con este lenguaje crudo, se actúa en todo el proyecto, desde la escala de la arquitectura, diría, hacia el interiorismo, hasta el diseño del objeto, hasta el diseño de la experiencia. O sea, es una experiencia 360 continua donde la materialidad facilita, ¿no? Y luego el espacio de tramo, que también está aquí en Madrid, diseñado por Selgascano, lo que digo, el mismo grupo gastronómico, trabaja con una noción parecida. En este caso, esta vertiente material tiene más que ver con el repensar. Si en el anterior teníamos lo que estaba comentando, ¿no? El repensar cómo ciertos elementos se conceptualizan o se supone que los tengo que utilizar de una determinada manera y él los coge en abstracto y los utiliza como le hace falta para generar lo que tiene en la cabeza. En este caso ocurre algo parecido, pero de una manera bastante más cercana al diseño de interiores, a través de la reutilización de elementos que están ahí para la propia construcción. Entonces veis cómo desde el diseño de la atmósfera global, que se puede identificar a través de la estructura, que el propio restaurante está localizado en una antigua nave, que se ha vaciado, se ha adecuado la cubierta y se configura como una plataforma donde las distintas mesas se ponen a distintos niveles, porque debajo de ese gran aparato está metida toda la instalación de calefacción. Entonces, ese gran suelo es el que genera el calor que climatiza el espacio, a la vez que genera una perspectiva ascendente que se remata con ese gran jardín, de manera que lo técnico deviene en espacial, y esa transversalidad de la que hablaba antes llega hasta el diseño del objeto. Entonces veis cómo a través de elementos industriales, de patas o de perfiles metálicos para colocación de otro tipo de cuestiones técnicas, pues se empiezan a configurar sillas. A través de una gran pieza de conducción de agua de hormigón se genera un lavamanos gigantesco. Los extractores se convierten como en superficies que te permiten secarte las manos. Hay como múltiples decisiones y múltiples soluciones en este sentido. Las lámparas de las mesas o de los espacios como más individuales son redondos del 6, como con una especie de tela y una grapa o una luz grapa debajo, que es la que permite iluminar la superficie. Entonces, la propia materialidad se convierte en espacio. Veis aquí como los asientos son bovedillas cerámicas que se dejan expuestas. Entonces, ese lenguaje o esa circularidad o esa reutilización y exposición del propio material constructivo genera un lenguaje, una cantidad de soluciones que se expanden hasta el infinito. ¿Veis? Y aquí de repente todas coinciden con esas maderas reutilizadas que generan los boxes, el redondo del 6 con la tela, las mesas también con madera reutilizada, las sillas con las barras. Entonces, esa circularidad y ese repurpose de los materiales puede llevar a que desde el interiorismo activamente reivindiquemos formas distintas de enfrentarnos a la construcción, que no sé si pues, la palabra sostenibilidad está como ya muy manchada y muy instrumentalizada, pero que sean más responsables respecto a cómo generamos nuestras obras. Y esta cuestión quería cerrar con una puntualización como muy concreta. Este abordaje crítico respecto de cómo se diseña o cómo pensamos que se debería
proceder respecto del diseño de interiores es algo que intentamos de alguna manera inculcar a nuestros alumnos para que reproduzcan y tengan esa voluntad, yo diría, activa, de por lo menos enfrentarse a la cuestión, ¿no? De una manera como que ellos reivindiquen cuál es la capacidad de su disciplina para generar nuevas situaciones, no solo para reproducir las que ya hay, que evidentemente pues está bien, sino para que ellas mismas generen nuevas maneras de habitar los espacios. Entonces he traído un proyecto de una alumna brillante que terminó el año pasado, que hizo su proyecto final de grado conmigo, que se llama Ana Heredero. Entonces ella, para su proyecto, la premisa programática era la reforma integral de una vivienda en El Viso, aquí en Madrid, una vivienda racionalista de los años 30, con la premisa de convertirla en una vivienda con espacios de trabajo. Es decir, una vivienda para un profesional liberal donde exploráramos con esta conciencia crítica cómo es el espacio de vida y trabajo a día de hoy, o cómo esa cuestión se puede, si debe estar separada, si puede estar junta, coexiste, no coexiste, y todo a la vez en el mix del mundo del teletrabajo, del post-COVID, pues hacer una reflexión en abstracto, aprovechando vamos a decir, como la flexibilidad que te da un entorno académico donde tienes menos personas con las que discutir estas cuestiones y lo puedes hacer de una manera más libre para pensar en ello, ¿no? Entonces esta gran vivienda ella lo articuló alrededor del concepto de The Alchemist, pensando en que iba a trabajar con un cliente que había comprado esta vivienda y él es un chef que vive aquí en Madrid y que quiere tener un espacio de experimentación, de cultivo y de laboratorio en el que vivir, pero a la vez poder desarrollar su trabajo de manera íntegra. Es decir, para esta persona la vida y el trabajo es lo mismo, y en este gran lugar lo va a poner todo al mismo nivel. Entonces, esta alumna, que es muy buena, es muy brillante, empieza a localizar que, bueno, que en la vida de esta persona realmente no hay una cocina, no hay un salón, no hay, vamos a decir, no hay como usos excesivamente definidos, hay muchas situaciones o muchos momentos de su día en el que ocurren cosas distintas, y que en realidad lo que necesita es ponerle la vida fácil para que esta persona se pueda sentar cuando quiera, pueda mojarse cuando quiera, pueda generar como gases tóxicos cuando necesite para hacer determinados tipos de procesos. Entonces empieza a colocar estas pequeñas capsulitas que antes hemos llamado situaciones, que van apareciendo con diferentes colores en las diferentes plantas, para de alguna manera ir limitando, o ir, más que limitando, entendido al revés, ir activando todas estas posibilidades. Entonces veis que tiene desde un espacio que se puede abrir y cerrar para el descanso, que puede ser una habitación o puede ser un lugar de reunión con amigos, en función de cómo lo utilices, a un gran baño que cerrado o abierto puede ser público o puede ser más privado, un gran sofá que a la vez es una biblioteca, el espacio más privado de dormir o de descanso, el gran laboratorio, un vestidor. Empiezan a aparecer muchas situaciones que en realidad en unos momentos en esta planta, por no entrar tampoco como en muchísimos detalles, van a ser más recogidos y le van a permitir probablemente una especialidad más controlada, donde suceden cosas evidentemente muy específicas, y en otros son situaciones mucho más flexibles, donde nos vamos a encontrar con una gran mesa, que en ciertos momentos pues será el lugar en el que vengan los clientes a la gran, no sé, al primer pase del menú de Navidad, no sé. Pero en otro momento es el lugar en el que él puede comer, o en el que de repente unos amigos se juntan para discutir el plan de trabajo de mañana. Entonces, con esa intención, veis que hay ciertas situaciones que se llegan incluso a repetir, hay grandes mesas en diferentes orientaciones, unas más de norte donde la luz es más indirecta, otras más de sur con más iluminación directa que permite como una vida más activa. Y ella articula todo esto a través de una estética que precisamente conecta con el tipo de actividad que ella necesita, de forma que los propios colores o la propia textura de ese lugar te permite sentirte más activo, más cerrado, más cómodo, más incómodo. Y a través del material, que también es como fue otra de sus preocupaciones, genera este gran laboratorio de vida donde todo parte del uso de esta, sí, como de estas técnicas que tienen que ver con el laboratorio, es decir, luces frías, reflejos, metales, y luego progresivamente lo va adaptando de manera que a través de la propia iluminación tú mismo entiendes, o tu cuerpo entiende, cuándo estás en un lugar tuyo propio y cuándo estás en un lugar de trabajo, y cuándo de repente
te puedes acercar a cuestiones más sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí aparece parte del gran sofá con la gran biblioteca que ella diseña y al fondo aparece la cocina donde de repente tiene ese abordaje más científico, ¿no? O el gran vestidor del laboratorio de trabajo que está en la planta baja, junto con la zona de mezclas para la experimentación de los cócteles. Y de repente cuando nos acercamos a la propia habitación del chef, pues todo se vuelve más cozy, como más blandito y lo puedo tocar y me siento más cómodo, únicamente con un cambio de iluminación y donde los reflejos, pues de repente ya no hay tantos metales, hay más madera, pero aparece el vidrio y aparecen los espejos, o de repente la habitación de los niños, que realmente no está tan lejos del diseño a lo mejor del laboratorio, pero de repente los colores se vuelven más pastel, aparecen colores un poquito más flojitos, y tiene como esa espacialidad blanda, ¿no? Donde veis que los suelos ya no son tan fríos, aquí hay una plataforma que les permite el descanso justo previo a la cama, entonces la cama se expande y es un gran tapete de 4 metros donde los niños pueden estar tirados en el suelo y rebozándose como si fuera una gran alfombra. Entonces ya no son estas situaciones, ya no son tanto espacialidades muy controladas, sino que empiezan a difuminarse y unos espacios se empiezan a mezclar con los otros. Por ejemplo, aquí la zona de los niños, pues la propia habitación, en un momento en el que estas cortinas están abiertas y los espacios conectados, la habitación es en parte baño, que en parte es sala de juegos, y todo es como un gran taller. Pero en un momento en el que los niños tengan que estar más controlados y no puedan estar allí jugando, pues las paredes se vuelven a cerrar y cada uno a su sitio y a dormir, ¿no? Entonces, ella juega activamente con todas estas cuestiones y una imagen, por ejemplo, de la zona de trabajo, donde el chef, casi como un químico, pues está allí trabajando sus historias, mientras que en la planta de arriba, pues está la familia y los niños haciendo su cuestión. Entonces, muchas gracias por vuestra atención y para cualquier cosa, pues dejamos ahí mi correo y nos veremos en algún momento en otro lugar. Gracias.